bacteriológica estamos hablando de una serie ordenada de pasos que se van a ir siguiendo para identificar correctamente a una bacteria causante de una infección. Cuando hablamos de marcha bacteriológica, sí nos estamos refiriendo específicamente a bacterias y no, en este caso, a virus. Entonces, esta serie ordenada de pasos lo que nos va a permitir es determinar finalmente cuál es el agente etiológico responsable de una infección o de una enfermedad. Es importante que esta secuencia se siga de una forma lógica y ordenada para poder entonces tener un diagnóstico correcto y poder también establecer un tratamiento correcto. Recuérdense que generalmente, a menos que estemos tomando una muestra de un área anatómicamente estéril, como puede ser, por ejemplo, ojo, médula ósea, el tracto respiratorio inferior, tracto urinario superior, las meninges, una muestra de líquido cefalorraquídeo, de líquido sinovial, por ejemplo, pues aquí encontraríamos normalmente un ambiente estéril, pero cuando nosotros no tomamos de estas áreas la muestra, normalmente vamos a encontrar microbiota tanto normal como microbiota transitoria. No sé si alguno de ustedes podría decirme qué se considera microbiota normal y qué entienden ustedes por microbiota transitoria. ¿Alguien por ahí que no esté en el partido ahorita? Normal es que es parte de, ahora Ajá. transitoria es que puede ser por una enfermedad o sí por un proceso. Normalmente, cuando hablamos de microbiota transitoria, estamos hablando de microorganismos que provienen del ambiente, puede ser, o que se encuentran en un sitio específico como piel y mucosas durante un tiempo corto. Y generalmente estos no van a producir enfermedad. Y de igual forma, la microbiota normal son los microorganismos que se van a encontrar sobre el hospedero desarrollando una relación simbiótica con el mismo en distintos lugares, ¿verdad? Estos microorganismos permanecen normalmente, pero no llegan a producir ninguna enfermedad. Entonces, mientras nosotros no tomemos la muestra de un área que se encuentra estéril anatómicamente, vamos a encontrar tanto microbiota normal como microbiota transitoria acompañando a ese agente infeccioso y por lo cual es importante que esta marcha bacteriológica se lleve de manera adecuada para poder entonces aislar finalmente al agente que está causando la enfermedad. De manera que podamos, como les mencioné anteriormente, establecer un diagnóstico correcto y por lo tanto, pues también el tratamiento más adecuado. Entonces, en el laboratorio, ese es parte del trabajo en el laboratorio, poder llegar a establecer cuál es el microorganismo que sí es el que está causando la enfermedad y distinguirlo de microbiota normal o de microbiota transitoria. Como vamos a ver a lo largo de la clase, puede que no todos los pasos de esta marcha bacteriológica se utilice en todos los casos, porque hay casos clínicos, por ejemplo, en el que al médico veterinario lo que le interesa es saber el género y la especie del agente causal. Muchas veces con saber el género para el médico veterinario es suficiente y algunas veces pues sí ya se necesita llegar a un diagnóstico mucho más específico, principalmente cuando se están haciendo algunas investigaciones. Entonces, siempre es importante que se tengan objetivos claros de por qué se está llevando a cabo esta marcha bacteriológica. Y esto va a variar dependiendo del tipo de muestra y dependiendo entonces del fin. Pero los objetivos, acá les puse algunos, pueden haber algunos otros. El objetivo principal es identificar al agente etiológico y este es el principal objetivo de establecer una marcha bacteriológica. Aunado a esto, una vez que se identifica el agente etiológico, el objetivo es establecer entonces un diagnóstico correcto. Es importante que dentro de los objetivos para establecer una marcha bacteriológica se tenga el determinar la susceptibilidad microbiana. De esto vamos a hablar un poquito más adelante, para finalmente entonces poder establecer un tratamiento adecuado. Y como les mencionaba anteriormente, en el caso de las investigaciones o en el caso de los estudios epidemiológicos, pues también el objetivo en cuanto a las marchas bacteriológicas, pues
sea, por ejemplo, en el caso de investigaciones, que alguno de ustedes en algún momento vaya a trabajar su tesis de microbiología, en microbiología o su tesis de maestría con nosotros, y entonces el objetivo de su investigación va a ser más específico y muchas veces ese objetivo más específico va a requerir de técnicas más específicas también. Tendemos muchas veces a creer que las aplicaciones de una marcha bacteriológica se limitan únicamente al diagnóstico clínico de enfermedades. Y sí, el diagnóstico por medio de la marcha bacteriológica es clave para identificar agentes patógenos en muestras clínicas, pero también hay otras aplicaciones que es importante que ustedes las sepan, como las aplicaciones que tiene la marcha bacteriológica en una industria de alimentos, donde permite detectar si hay contaminación bacteriana tanto en la materia prima como durante el proceso o en el producto final, de tal manera que las marchas bacteriológicas en la industria alimentaria lo que ayudan es a mantener una inocuidad y es la base del control de la inocuidad y de la calidad de los alimentos. También hay otras aplicaciones en relación al ambiente y esto es importante porque se puede hacer evaluaciones microbiológicas de muestras ambientales. Ya ustedes vieron que se puede hacer de agua, pero también se puede hacer de aire y también de suelo. Y estas aplicaciones pues van a tener también sus marchas bacteriológicas específicas. Algo que no les mencioné cuando dije lo referente a la industria de alimentos es que muchas veces las marchas bacteriológicas que se utilizan en la industria de alimentos, estas marchas son específicas y tienden a cumplir con normativas ya sean nacionales o internacionales. En cuanto a investigación, pues ya hablamos un poco que también se puede aplicar el uso de marchas bacteriológicas para el estudio de la diversidad y el comportamiento bacteriano. Vamos a ver más adelante que hay investigaciones que ya utilizan otras tecnologías más avanzadas, como por ejemplo el PCR o serología, pero siempre la marcha bacteriológica es la base, aunque hayan otras técnicas más avanzadas o más específicas, se necesita empezar de una marcha bacteriológica que permita aislar el agente etiológico. Y finalmente, en cuanto a la epidemiología, la aplicación de las marchas bacteriológicas acá es poder identificar cuando existe un brote, el agente etiológico, pero también cuál sería la posible fuente de infección. Entonces, esto para que ustedes tengan una idea más amplia de en qué podrían encontrar ustedes marchas bacteriológicas y sus distintas aplicaciones. Entonces, cuando hablamos de los pasos que conlleva una marcha bacteriológica, esto en general puede ustedes pueden encontrar literatura en la que haya más o menos pasos, que sea más o menos específica, pero de manera general vamos a ver los pasos de la marcha bacteriológica que se utiliza en el laboratorio de microbiología y en muchos otros laboratorios. Estos pasos pueden ir alterando, pueden irse alternando en cuanto a su secuencia, dependiendo del área en la cual provenga la muestra. Entonces, el primer paso va a ser la decisión del médico veterinario al observar una lesión, una enfermedad, una sintomatología, o en el caso de alimentos, pues una necesidad de verificar la inocuidad de los mismos. Y es ahí, en ese primer paso es la decisión del médico veterinario de realizar un estudio bacteriológico. Si ustedes se dan cuenta o si ustedes ya trabajan en clínicas, se darán cuenta que no todas las enfermedades o las afecciones que llegan a una clínica pues tienen un origen bacteriano. Y aquí es bien importante entonces este paso número 1 referente a la decisión del médico veterinario a tomar la muestra, porque es aquí donde el veterinario se basa en sus conocimientos y entonces va a tener algunos diagnósticos presuntivos en mente basados en sus conocimientos para saber si la enfermedad es de origen bacteriano o si no. Y de ahí entonces, una vez que ya tiene la idea de si la enfermedad es de origen bacteriano, si es de origen viral, si la enfermedad proviene de alguna alteración metabólica, entonces ya decide el médico veterinario si es necesario o no hacer una toma de muestra y como ya vieron en la clase con la doctora Jacqueline,
saber qué tipo de toma de muestra es lo ideal. Este paso una vez entonces ya ustedes tomaron la muestra, tomaron la decisión de tomar una muestra, van a aplicar todos sus conocimientos para hacer la toma de la misma. En cuanto a los pasos que les voy a enlistar a continuación, no incluí la toma de muestra a nivel de laboratorio, perdón, no incluí la toma de muestra porque esto pues no está muy relacionado con el laboratorio directamente. Esto corresponde al médico veterinario, pero es desde la decisión del médico veterinario de tomar la muestra y la realización de una buena toma de muestra donde empieza realmente un correcto diagnóstico veterinario. Entonces, es necesario que el médico veterinario tenga la capacidad de hacer una buena anamnesis, es decir, que tenga todos los datos del paciente o de la explotación para poder entonces realizar la toma de muestra. Algo que es bien importante que lo tomen en cuenta, patojos, es que ustedes sepan si en la explotación o si el dueño del animal ya administró algún tratamiento o si ustedes son una segunda opinión para saber cuáles han sido los diagnósticos anteriores que han tenido en esa explotación o en ese paciente. Entonces, el paso número 2 sería la recolección y el transporte de las muestras. En este caso puede ser que se tome una o varias muestras que permitan aislar al microorganismo y pues ya ustedes tuvieron una clase específica de esto. El paso número 3 es la observación microscópica. El paso número 4 es la siembra en distintos medios de cultivo. El paso número 5, la tipificación bioquímica. Y hasta aquí, esto es bastante familiar para ustedes porque ya hicimos varias de estas cosas en la microbiología 1. Luego sigue la serotipificación, que vamos a ver más adelante a qué se refiere, los estudios complementarios que se pueden realizar y el antibiograma. El antibiograma es importante porque acá vamos a obtener nosotros la sensibilidad del microorganismo para saber entonces qué tratamiento es el más efectivo. Y finalmente, el serodiagnóstico. Como les mencionaba anteriormente, los pasos pueden ir alterándose en cuanto a su secuencia dependiendo del área a la que proviene la muestra, pero también pueden irse omitiendo algunos pasos dependiendo los objetivos que se tengan. Normalmente, en el laboratorio no se realiza la serotipificación, ni los estudios complementarios, ni el serodiagnóstico, sino luego de la tipificación bioquímica se pasa a la realización de un antibiograma para evidenciar la sensibilidad del microorganismo. Estos 3 pasos mencionados anteriormente, el paso 6, serotipificación, 7, estudios complementarios y 9, tienden a ser más utilizados en medicina humana o en investigaciones o, por ejemplo, en cuestiones más epidemiológicas. Entonces, como les mencioné anteriormente, el paso número 1, dentro del paso número 1 que está la decisión del médico veterinario de tomar la muestra, también se encuentra la selección, recolección y transporte de las muestras. Ya ustedes vieron suficiente con la doctora Jacqueline acerca de esto, pero siempre les recalco que no existe ningún examen en el laboratorio que pueda mejorar los resultados de una muestra mal tomada. ¿Por qué hago mucho énfasis en esto, patojos? Porque al laboratorio nos llega cantidad de muestras mal tomadas o mal enviadas que realmente únicamente lo que pasa acá es que para empezar, influye de manera directa en la validez y exactitud de los resultados que el laboratorio pueda tener, pero también muchas veces esto es una pérdida realmente de tiempo que invirtió el médico veterinario o los vaqueros al tomar las muestras. Entonces también es una pérdida de material y de recurso humano. Con estas muestras que ustedes ven acá, que tendría que venir suero, lo que viene acá son tubos en los que el suero se salió. Además, así como ven las cajas, así las enviaron, no solo en jeringas, sino que no vienen en refrigeración y con estos sueros hemolizados pues no se puede trabajar en el laboratorio. Estas muestras en jeringa pues no hay forma de que nosotros podamos sacar el suero para poderlo trabajar
Y realmente lo que obtendríamos aquí serían resultados que no son válidos. Por acá se idearon enviar para que no se moviera el tubo, eh, pegar, adherirlo con cinta adhesiva a una caña, pero realmente esto también venía dando vueltas por toda una caja. Entonces, en estas condiciones no habría ninguna posibilidad que el laboratorio dé resultados que fueran válidos o que fueran útiles para el médico veterinario. Entonces, por eso recalco bastante la toma y el envío de las muestras. En el paso número 2 se encuentra ya específicamente la observación microscópica. Y aquí esto va a depender muchas veces del tipo de muestra, cuál va a ser la observación microscópica que se pueda realizar antes de hacer el aislamiento del patógeno. Por ejemplo, en muestras de heces o muestras de orina, acá sí se podría realizar, por ejemplo, una observación en fresco. Ya nosotros vimos en microbiología 1 qué es una observación en fresco, y saben ustedes que en estas observaciones pues no se utiliza ningún tipo de tinción, entonces acá podemos ver al microorganismo vivo y podemos ver la movilidad del mismo, pero realmente la refracción es muy baja y por lo tanto es un poco complicado poder tener una observación muy clara. ¿Cómo se realiza una observación en fresco? Solo para recordárselos, se pone en un portaobjetos una dilución muchas veces de la muestra en solución salina o con una gota de agua destilada, como por ejemplo en el caso de un examen de heces, pueden colocar las heces, pueden diluirlas en una solución, en solución salina o en agua destilada y luego colocar entonces una muestra sobre el portaobjetos para cubrirlo con un cubre y pueden observarlo ya al microscopio. En el caso de muestras de orina, es más recomendable es centrifugar la muestra, descartar el sobrenadante y observar entonces el sedimento al microscopio. En esta fotografía que ustedes ven acá, ambas fotografías son de una muestra que se observó en fresco y si ustedes pueden ver, acá hay algunos microorganismos que se observan. También se ve bastante cantidad de bacterias, tanto cocos como bacilos y algunos residuos dentro de la muestra. Esta es una muestra de heces que, como ustedes pueden ver, hay yardias y también hay coccidias, restos de alimento, etcétera. No es que sea imposible hacer una observación en fresco, pero sí se necesita que ustedes vayan adquiriendo un poco de experiencia para poder realizarlas. En una observación en fresco, pues ustedes no podrían ver como cuando hacemos una tinción, eh, cuestiones relacionadas con la morfología específicamente o con la agrupación de estas bacterias. Muchas veces ayuda al diagnóstico porque orienta bastante al médico veterinario. En cuanto a las observaciones microscópicas que se pueden hacer, también se pueden hacer observaciones microscópicas en un microscopio de campo oscuro. Si ustedes se recuerdan, estos microscopios pues tienen un condensador que es especial y un diafragma que no va a permitir que los rayos de luz centrales pasen directamente por el como lo hacen con el microscopio óptico y por lo tanto entonces permiten observar bacterias que normalmente no se pueden teñir. Principalmente nosotros lo usamos para la observación de espiroquetas, que es este caso que hay acá, leptospiras. El microscopio de campo oscuro es un microscopio más caro y es un microscopio que también se le tiene que dar mantenimiento, por lo que normalmente en las clínicas veterinarias no lo van a encontrar. Y finalmente, y lo más utilizado, es hacer una observación microscópica utilizando algunas coloraciones. Dentro de estas coloraciones pueden haber coloraciones simples y también coloraciones diferenciales. Ya ustedes vieron esto con nosotros en la microbiología 1 y se recordarán entonces que em, se pueden realizar frotis y a estos frotis se van a teñir para poder observar entonces con diferentes coloraciones la morfología bacteriana, la agrupación, la afinidad tintorial que tiene y obviamente al ser microorganismos que no están vivos, no podríamos ver en este caso movilidad. Hay diferentes coloraciones y los colorantes lo que los colorantes, la mayoría de los utilizados en microbiología, pues son colorantes básicos y van a colorar entonces la parte ácida de la bacteria.
También, si se recuerdan, se utilizan otras sustancias, otros agentes químicos que lo que van a hacer es que van a ayudar a fijar el colorante o ayudar a que el colorante penetre de una forma más profunda en el microorganismo. Y si ustedes se recuerdan, a estas sustancias se le denomina mordientes. Normalmente son derivados de los fenoles. También hay otras sustancias que se utilizan dentro de las coloraciones que funcionan como decolorantes, como por ejemplo el alcohol acetona que se utiliza en la coloración de Gram, y estos van a permitir que se decoloren algunas partes del microorganismo para que luego estas se tiñan con un colorante de contraste. Como les mencioné anteriormente, hay coloraciones que son simples y son en las que solo se va a utilizar un colorante, como por ejemplo el azul de metileno, o cuando solo se utiliza cristal violeta para evidenciar morfología. Hay otras coloraciones, como las que ya vimos en Microbiología 1, que nos van a permitir identificar estructuras específicas de las bacterias, como por ejemplo la coloración de Sheffer-Fulton para la observación de esporas, la coloración de Anthony para la observación de la cápsula, Wright para ver la bipolaridad de Pasteurella y Sil-Nielsen para observar las bacterias ácido alcohol resistentes. Y por supuesto, pues la coloración de Gram, que también se utiliza. Entonces ustedes pueden ver acá la coloración de Sil-Nielsen, las coloraciones de Gram y la coloración acá de Sheffer-Fulton. El tercer paso, entonces, sería ya hacer una siembra en un medio de cultivo. Hacer una siembra en un medio de cultivo pues consiste en propagar el microorganismo sobre un medio que va a proveerle las condiciones nutricionales y también ambientales al microorganismo para su crecimiento. En el laboratorio, los microorganismos se pueden cultivar en medios de cultivo que van a proveer nutrientes necesarios y también nosotros en el laboratorio podemos favorecer las condiciones ambientales que permitan el desarrollo de los mismos. Esto siempre que se utilicen técnicas apropiadas para el cultivo. ¿Qué nutrientes necesitan o qué factores se requieren o se deben de tomar en cuenta para el crecimiento de los microorganismos? Dependiendo del microorganismo que nosotros querramos aislar, hay diferentes nutrientes que van a necesitar estos microorganismos. Hay algunas bacterias a las que se les denomina bacterias fastidiosas o bacterias que son exigentes, que son bacterias que van a requerir nutrientes más específicos que cualquier otro para su crecimiento. También es importante que se mantenga un pH cercano al neutro para que los microorganismos puedan crecer. En cuanto a la temperatura, ya saben ustedes que la mayoría de microorganismos crecen en temperaturas de entre 35 a 37 grados centígrados, pero hay algunos microorganismos específicos como Leptospira que tienen otras temperaturas de crecimiento como Leptospira entre 28 y 30 grados centígrados. En cuanto a las consideraciones de los requerimientos de oxígeno, pues ya vieron ustedes que hay bacterias que necesitan la presencia de oxígeno para crecer y otras que son anaerobias facultativas o microaerófilas. Y finalmente hay microorganismos que necesitan concentraciones de sales más altas que otros para poder sobrevivir. Entonces, todos estos requerimientos se tienen en cuenta cuando nosotros tenemos o preparamos un medio de cultivo. Y en el medio de cultivo, utilizando técnicas específicas, nosotros podemos propagar entonces a los microorganismos para que estos puedan crecer. Creo que esto es bastante un repaso, pero si ustedes se recuerdan, los medios de cultivo se pueden clasificar en dos grandes grupos, por medio de su consistencia o atendiendo a la afinidad que tienen estos medios. Entonces, dependiendo de la consistencia del medio de cultivo, vamos a encontrar que hay medios de cultivo sólidos. Estos van a tener una mayor cantidad de agar y normalmente los vamos a encontrar en placas de Petri. Acá, ¿cómo va a ser la siembra? Normalmente es una siembra por agotamiento, pero también se pueden hacer en ellos siembras masivas. También están en los medios semisólidos y estos van a tener una consistencia más gelatinosa, una consistencia más leve, ya que se les agrega menor cantidad de agar. Estos los vamos a encontrar normalmente en tubos
y el método de siembra en estos va a ser por función o en el caso que el medio tenga slant, es función y estría. Como por ejemplo el agar TSI, que ya ustedes lo trabajaron, tiene slant, entonces ahí se siembra por función y estría. Pero en otros medios, como por ejemplo el medio SIM, acá ahí solo se realiza la siembra por función. Y finalmente están los medios, en cuanto a consistencia, los medios líquidos o denominados también caldos, que estos van a proceder nutrientes que están disueltos en agua destilada y entonces en estos la siembra la vamos a hacer por medio de suspensión. ¿Cómo vemos el crecimiento entonces en estos caldos o en medios líquidos? Pues vamos a observar turbidez cuando hay crecimiento de las bacterias, como por ejemplo lo que ustedes han visto en el caldo tioglicolato. También hablamos que por su afinidad se pueden clasificar también los medios de cultivo en medios de transporte, medios comunes o simples, medios de enriquecimiento, medios selectivos y medios diferenciales. Ya hablaron con la doctora en cuanto a los medios de transporte, que son medios que estos pueden ser líquidos o semisólidos, que van a permitir que se mantenga la viabilidad de los microorganismos que estén presentes en la muestra sin que se modifiquen en cuanto a cantidad o en cuanto a calidad de microorganismos encontrados. Cuando hablamos de medios de cultivo simples, van a ser aquellos medios de cultivo que van a tener los elementos mínimos que permiten que se desarrollen las bacterias dentro de ellos, es decir, que aquí crecen bacterias que no sean exigentes. Luego tenemos a los medios de cultivo de enriquecimiento y estos medios pues van a tener sustancias que aumentan ese poder nutritivo del medio. Es decir, que se puede añadir a estos medios sangre, por ejemplo, se puede añadir suero, como en el caso de un medio Fletcher, se añade suero de conejo. También hay factores de crecimiento que se pueden agregar a los medios como al agar chocolate y esto hace que entonces hayan bacterias más exigentes, como en el caso de Streptococcus pneumoniae, que crezcan de mejor manera en este medio. Otros medios de cultivo que ustedes ya han visto son los medios de cultivo selectivos. Estos lo que van a permitir es que haya una selección de ciertos microorganismos, impidiendo a su vez que otros microorganismos puedan crecer. Esto es gracias a que contienen distintas sustancias, como por ejemplo puede contener antibióticos, como cuando al agar sangre se le agrega, por ejemplo, polimixina B o neomicina. También se pueden contener colorantes. Acuérdense ustedes de el agar McConkey, que se le agrega cristal violeta para también para inhibir el crecimiento de otros microorganismos. Hay medios de cultivo que tienen sales biliares, igual como el agar McConkey o algunos otros componentes como cloruro de sodio en altas concentraciones, como el medio de cultivo manitol sal, donde crece específicamente estafilococos. Es decir, que estos medios van a tener sustancias que van a inhibir entonces el crecimiento de ciertos microorganismos, permitiendo así que haya una selección de los microorganismos que crecen. Y finalmente están los medios de cultivo diferenciales que permiten entonces diferenciar bioquímicamente a las bacterias que tienen características morfológicas y pintoriales que sean similares. Esta diferenciación se va a hacer a través de evidenciar la actividad metabólica que tenga el microorganismo. Entonces van a poseer algún sustrato, el medio, que evidencia entonces la presencia o la ausencia de esa actividad específica de la bacteria y se pone de manifiesto muchas veces por cambios de pH o por algún cambio enzimático en el medio que va a modificar el aspecto. Muchas veces entonces los medios de cultivo diferenciales nosotros lo vamos a observar principalmente por cambios de color. Entonces acá pueden observar ustedes un agar sangre que hablamos que es un medio de enriquecimiento, pero por su consistencia sería un medio sólido. Igual un agar McConkey o un agar Coromocult, que son también medios sólidos. Igual este Bar Parker que se encuentra acá son medios sólidos y por lo tanto se pueden hacer siembras por agotamiento como el que ustedes observan acá o se pueden hacer siembras masivas. Solo para que ustedes se recuerden cómo se hace una siembra por agotamiento,
Entonces tendrían ustedes que flamear su asa bacteriológica hasta que ésta esté incandescente para eliminar cualquier resto de microorganismos, dejan enfriar y toman su muestra y luego hacen una primera muestra masiva en uno de los extremos. Vuelven a flamear el asa y entonces van a empezar a hacer estrías tocando la siembra inicial, vuelven a flamear el asa, hacen estrías y finalmente terminan acá con una firmita. Y así hacen entonces la siembra por agotamiento. Algo importante en cuanto a los medios de cultivo es que en los medios de enriquecimiento entonces van a aumentar la concentración de bacterias que sean de nuestro interés en la muestra. Debe de haber una distribución de los microorganismos en el medio para obtener colonias aisladas y por eso se hace la siembra por agotamiento. Y entonces acá luego vamos a tener un primo aislamiento. Estas van a ser colonias, vamos a obtener de este primo aislamiento colonias bacterianas individuales que nos van a permitir hacer una identificación preliminar del microorganismo de nuestro interés. Para este primo aislamiento se utilizan normalmente dos medios enriquecidos. De manera general puede ser un agar sangre y un agar chocolate con y un medio diferencial y selectivo que puede ser un agar McConkey. Entonces, en este primo aislamiento nosotros obtenemos colonias individuales que nos permiten hacer una identificación preliminar de los microorganismos. Para este primo aislamiento, de manera general, se van a utilizar dos medios enriquecidos, que puede ser un medio como agar sangre y un agar McConkey, que sería un selectivo diferencial. Cuando no se tienen para ese primo aislamiento dos medios enriquecidos, o sea, no se puede usar agar sangre y agar, por ejemplo, agar chocolate, es válido que se utilice solo un agar sangre y un agar McConkey, que es lo que hacemos nosotros en el laboratorio. De este primo aislamiento se va a obtener subcultivos para llegar finalmente a tener cultivos puros. ¿Qué se pretende aquí? Que se aísle una sola especie bacteriana a partir de una colonia. Entonces, cuando ustedes tienen una muestra, en algunas ocasiones se necesita hacer enriquecimiento para aumentar la concentración de las bacterias. No siempre se hace este enriquecimiento. Entonces, se hace o no se haga este enriquecimiento, se hace un sembrado en placas. ¿Qué placas se van a hacer? Pues para el primo aislamiento se van a utilizar una o dos placas de medios enriquecidos y un medio selectivo y diferencial. Y de este medio, de este primo aislamiento, se van a hacer subcultivos para llegar finalmente a tener un cultivo puro, es decir, que nos permita tener una sola especie bacteriana aislada. Y a esa única colonia de esa especie aislada se le va a hacer entonces la identificación que nos permita ya determinar la identidad y las características de la bacteria que se aisló. Entonces, vamos a hacer acá un ejemplo. Si nosotros tenemos una muestra de leche, vamos a tomar de esta muestra para hacer nuestro primo aislamiento. El primo aislamiento, como les mencioné anteriormente, se va a hacer utilizando dos medios enriquecidos, un agar sangre y un agar chocolate. Si no se tiene dos medios enriquecidos, se puede utilizar únicamente agar sangre. Y se debe utilizar también entonces un medio selectivo y diferencial, que en este caso sería un agar McConkey. Se realiza en los tres medios una siembra por agotamiento para obtener colonias separadas y luego se llevan estas placas a la incubadora, 24 horas a 37 grados centígrados y en nuestro ejemplo vamos a obtener estos resultados. De estos resultados podríamos ir teniendo algunas conclusiones. Por ejemplo, si tenemos crecimiento en estos dos medios selectivos, que son medios que permiten el crecimiento de bacterias
tanto en el agar chocolate, bacterias fastidiosas y más exigentes y crecimiento en agar sangre, pero no tenemos crecimiento en agar MacConkey, esto ya nos puede ir orientando un poco al diagnóstico. ¿Alguien tiene una idea a qué tipo de bacterias nos orientaría ya este primo aislamiento? ¿Qué es gram positiva? Son bacterias gram positivo, porque no crecieron en agar MacConkey, que este tiene inhibición para bacterias gram positivo. Entonces, ustedes realizan su lectura macroscópica de las bacterias que obtuvieron y aquí ustedes se recuerdan que tienen que observar pues la elevación, la forma de la colonia, los bordes, la consistencia, el tamaño de la colonia, si hay o no algún pigmento y en el caso de agar sangre, si hay hemólisis, qué tipo de hemólisis se encuentra. Y entonces, basándonos en ese primo aislamiento. Doctora, perdone, dijo 2 medios selectivos y si no habían los 2 medios selectivos, un selectivo y un diferencial, ¿verdad? Ajá, o sea, lo que tiene que haber es un medio enriquecido y un medio selectivo y diferencial. Básicamente. Es que dijo de 2 medios, entonces dijo 2 medios enriquecidos. Ajá, 2 medios enriquecidos, pero si no se tiene los dos, puede ser solo uno, que tanto puede ser agar sangre como agar chocolate. Ok, gracias. Y entonces ese sería nuestro primo aislamiento. De ese podríamos, si hay mucha contaminación, hacer un subcultivo para obtener finalmente solo una especie bacteriana. Hasta ahí vamos bien, patos. De ese subcultivo o de ese primo aislamiento, si se obtuvo solo una bacteria aquí, un cultivo puro, se va a hacer una identificación. ¿Y cómo vamos a hacer esa identificación? Pues ustedes hacen su lectura macroscópica de esas colonias. Luego sigue el paso de la tipificación bioquímica, que esto va a permitirnos identificar microorganismos que sean morfológicamente parecidos, pero que tengan actividad metabólica y enzimática que sean diferentes. Ya ustedes vieron esto también en microbiología 1. Y lo que van a hacer estas pruebas bioquímicas es que están relacionadas muchas veces con la actividad catabólica de las bacterias y cuentan entonces con un sistema de indicador que va a poner de manifiesto que utilizan o no cierto sustrato en concreto. Entonces, las pruebas bioquímicas que ustedes ya saben y ya han visto son como, por ejemplo, la prueba del INVIT, donde usamos un medio SIM, los caldos MRBP y el agar Simón citrato. También la prueba de coagulasa, la prueba del el medio SIM para la determinación de indol positivo o negativo o el agar TSI para la determinación de la fermentación de los carbohidratos y la producción del ácido sulfídrico. Entonces, ustedes ya han visto en microbiología 1 cómo la tipificación bioquímica nos permite diferenciar entonces de géneros bacterianos que sean morfológicamente parecidos, pero que tienen actividades metabólicas y enzimáticas distintas, y también muchas veces nos permite dentro del mismo género identificar especies. Hay algunas pruebas bioquímicas como esta que ustedes ven acá, que es una prueba que se llama una prueba API. Esta prueba consiste en una batería específica, que es todo esto que ustedes ven acá, que permite entonces evaluar bioquímicamente el microorganismo para poder determinar la especie en cuestión, el género y la especie. Estos son kits que se encuentran comercialmente disponibles y están disponibles, por ejemplo, para enterobacterias, para estafilococos, para estreptococos y algunas otras bacterias. Entonces, lo que se hace es que se coloca una cantidad de muestra, una dilución, siguiendo las instrucciones del fabricante en cada uno de estos fositos, y entonces nos va a ir dando distintos cambios dependiendo de la actividad metabólica que tenga la bacteria frente a los distintos sustratos.
o a las distintas enzimas y luego esto se hace una lectura y los datos se meten en un software en la computadora. Ese programa entonces lo que nos va a decir finalmente es cuál es el género y la especie que nosotros estamos trabajando de acuerdo a los resultados obtenidos en esta prueba que se llama prueba API. ¿Hasta ahí alguna duda para todos? Perdón, doctora. Sí, Faltan 2 minutos. gracias, señor. Terminamos. En cuanto a la serotipificación, entonces, patojos, son técnicas que se realizan cuando se quiere saber el serotipo de una bacteria. Esto no se realiza de una forma rutinaria, sino que se utiliza cuando se necesita saber el serotipo específico y se enfrentan entonces las bacterias a sueros específicos de tal manera que se evidencian componentes estructurales que permitan identificar cada una de las serovariedades. Normalmente se puede utilizar para estreptococos, por ejemplo, o